Señores, muy buenas tardes. A nombre de Sermía, empezamos la reunión con el primer módulo. Voy a compartir pantalla con ustedes para la exposición. Bien, queridos participantes, el Instituto Superior de Capacitación y Especialización Profesional y Técnico ISET, MIA, tiene el honor de presentar a ustedes el módulo 1 denominado Planificación Pedagógica con el Currículo Nacional de la Educación Básica. ¿Qué debemos entender por planificación? Es un término muy polisémico, quiere decir que tiene varias formas de interpretar y de definir a la planificación, dependiendo en el campo que se encuentre. En este campo, que es el pedagógico, planificar, de acuerdo al Ministerio de Educación, dice que uno debe prever, debe organizar, reflexionar y determinar cuál es el propósito o será en el futuro el propósito de aprendizaje que tengamos que realizar con nuestros estudiantes. En este caso, las competencias, las capacidades, los estándares que se tienen que ver de acuerdo al grado y nivel de estudio, los enfoques transversales y otros que tiene el currículo nacional. ¿Y qué es lo que queremos lograr con nuestros estudiantes, ¿no? En este proceso de enseñanza-aprendizaje hay que considerar también las actitudes, las necesidades, los intereses, las experiencias, las demandas de los niños y niñas, de los estudiantes, ¿no? Y también decidir qué recursos materiales, métodos, estrategias, técnicas, procesos didácticos, etcétera, procesos pedagógicos debemos realizar con ellos, ¿no? De una manera diferenciada, entendiendo en el tipo de área en que nos encontremos, desarrollamos nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, también el clima del aula a través de las normas de convivencia que al inicio podemos realizar con los estudiantes, el contexto socioambiental donde se desarrolla, en este caso, ustedes, señores participantes, son de la selva del Perú, y todo ello y otros conjuntos de actividades o acciones que se deben realizar, entendemos por planificar. Yo lo quiero reducir a la máxima expresión en 3 palabras, y el Ministerio de Educación ha considerado inclusive en 2 palabras. La primera, que lo consideró también el Ministerio de Educación hasta el año 2017, era las primero que está en la parte 1, en el primer renglón, digamos así, del párrafo. Y es que son 3 palabras, ¿no? Prevención o prever, organizar y determinar qué hacer con ella, o sea, decidir. Entonces, resumo, 3 palabras: prever, organizar y decidir. Es como ustedes, por ejemplo, ¿no? Están en esta especialización para la reunión del día de hoy, han tenido con anticipación prever qué es lo que tienen que tener a mano y qué es lo que deben hacer para ingresar a la reunión y estar atento a la reunión, ¿no? Y eso es una lista de acciones, ¿no? O actividades. Luego de ellas usted tiene que organizarlas en orden, ¿no? En orden, de acuerdo al tiempo. Se supone que han almorzado, luego han comenzado a buscar información, de repente tienen sus módulos ahí o lo tienen en PDF, ¿no? Y después conectar a su laptop, a su celular u otro medio que ustedes tengan en estos momentos. Todo eso es organización de la planificación. Y luego decidir cuál de ellos es mejor, ¿no? El tipo del acto, de repente un celular, se me valora el celular, pues va a tener que usar otro medio para poder acceder a la reunión del día de hoy. Todo esto en estas 3 palabras. El Ministerio de Educación en el año 2018 plantea 2 palabras, aunque no estoy de acuerdo totalmente con ellas, pero tiene significado. No sé si lo habrán leído en la cartilla de planificación al inicio, dice que la planificación en sí es soñar y diseñar. En estas 2 palabras, en infinitivo. Soñar, ¿qué es lo que pienso hacer en el futuro, a partir de hoy?
y luego eso que pienso, ¿no? Ese es el propósito, el objetivo, la meta, luego me propongo diseñarlo, ¿no? Y eso se llaman planes curriculares, que también forma parte, me parece, del tercer módulo en planificación y currículo, ¿no? Pues bien, ahí tienen ustedes dos definiciones, una por el Ministerio de Educación del año 2014, 15, 16 hasta 17, y el 2018 un resumen. Yo estoy de acuerdo con el primero, pero el segundo tampoco creo que debemos dejarlo de lado, ¿no? Hay que soñar, pero con los pies en la tierra, y luego eso como lo diseño, ¿no? En mi planificación curricular, porque al fin y al cabo lo que tengo que organizar es que mi PCA, Programación de Curricular Anual, organizar mis unidades didácticas, ya sea de aprendizaje o proyectos de aprendizaje, y luego mi sesión de aprendizaje, ¿no? La colega Ruth Vela ha levantado su mano. La cuestión es que hemos señalado que al final del primer módulo, que se va a atender a través del chat o pregunta directa, ¿sí? Si fuera tan amable, ¿sí? Y en estos momentos necesitamos que cierren los audios para hacer la exposición. Las preguntas las pueden alistar ya en el chat, con respecto a lo que se está exponiendo, para que haya un orden, ¿verdad? Porque además se está grabando. Muy bien. Ahora, avancemos. Planificar, en síntesis, es un proceso mediante el cual se prevé, organiza, reflexiona y determina cuál será el propósito de aprendizaje, en este caso las competencias, ¿no? Las capacidades, los estándares de aprendizaje, los desempeños, los enfoques transversales y todo el resto de los recursos y métodos, etcétera, ¿no? Debe ser reflexivo, o sea, uno debe tomar un análisis reflexivo de lo que voy a hacer, tomar lo mejor en la planificación que se hace en marzo. Bueno, este año ha sido anómalo, pero si todo va bien, ojalá próximo año haya las clases semipresenciales, como están diciendo, o presenciales en marzo con los niños y los estudiantes, ya debemos tomar en cuenta esto, ¿no? Debe ser flexible la planificación, de tal manera que me permita tener un bagaje, un vademecum, un conjunto de estrategias para poder diseñar luego mis sesiones, mi programación, mis unidades, que es lo más importante, los planes curriculares. Y debe estar centrado en el propósito de aprendizaje. ¿Qué es el propósito? ¿Qué es lo que quiero lograr? Lo que anteriormente con Gagné, Bloom, etcétera, es el objetivo, ¿no? El objetivo no se ha perdido, se ha transformado en propósito. ¿Qué es el propósito? Es lo que quiero lograr. ¿Qué es lo que quiero lograr con lo que en el proceso de enseñanza-aprendizaje como estudiante, ¿no? Quiero lograr aprendizajes significativos, entonces tengo que tomar todas las herramientas, todas las acciones que me conlleven a ese objetivo, ¿no? Que es el tener estudiantes con aprendizaje significativo, ¿no? De las cuatro, dentro del proceso de evaluación, me gustaría que mis estudiantes estén en AD, ¿no? Logrado totalmente. Bueno, y si no se pueden logrado que sea A, previsto, ¿no? Y bueno, menos me gustaría tenerlo en el B, en proceso, y mucho menos tenerlo en el C, en inicio. Bueno, como ustedes saben que la evaluación es literal e interpretativa de eso, es importante tomar en cuenta. Y además la evaluación va con la planificación. Ya yo debo avisorar qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a realizar. Eso es el propósito, ¿no? Y luego cómo eso voy a tener la forma de evaluar eso, ¿no? Ese propósito. Por eso, planificación y evaluación son dos de la misma especie, ya están unidos, forman parte de un todo. De tal manera que el inicio de planificación y la evaluación, que se toma como un proceso final, aunque no tanto, porque ustedes recuerden que la evaluación formativa es la que se logra a lo largo, ya vamos a hablar más adelante de eso seguro. Entonces, pero si queremos entender en esta primera parte en forma sintética, planificar es el logro que se va a obtener del aprendizaje de los estudiantes, o sea, qué es lo que van a hacer, cómo se va a evidenciar eso, esas las evidencias, cómo voy a evaluar esas evidencias, ¿no? A través de técnicas e instrumentos de evaluación, y cómo mi estudiante al final va a lograr, ¿no? Dentro de las cuatro que he señalado, formas de evaluación, se encuentra, ¿no? Lo ideal es tenerlo en el AD. Muy bien.
Vamos a ver ahora un video, antes, por favor, un video que he preparado para ustedes, ¿no? Mucho silencio en la sala para poder escucharlo y luego estaremos comentándolo. Es muy sencillito para que los chicos, primero para que lo entiendan ustedes y esto llevarlo a cabo en las aulas, ¿no? ¿Cómo planificar según el Currículo Nacional de Educación Básica? Antes de empezar el módulo, usaremos una analogía que nos ayudará a entender la estrecha relación entre la planificación y la evaluación. Imagínese que tiene la oportunidad de viajar y que puede escoger a dónde ir. Obviamente, antes de pensar en cómo llegar y qué hacer, tiene que saber a dónde irá. De lo contrario, no es posible planificar significativamente. Es igual en educación. Tenemos que conocer cuál es nuestra meta de aprendizaje para poder planificar significativamente lo que haremos para llegar a ella y saber si estamos haciendo lo correcto para lograrlo. Del a dónde vamos depende toda la planificación. En el Currículo Nacional de la Educación Básica, saber a dónde vamos es tener como meta el perfil de egreso. Su viaje puede ser en avión o en autobús, depende del punto de partida. Igualmente, en educación, una vez que tenemos las metas, necesitamos saber cuál es el punto de partida, es decir, qué saberes tienen nuestros estudiantes. Es importante conocer lo que ellos saben. Si lo relacionamos con un viaje a Machu Picchu, saber cómo haré la planificación de mi viaje depende de lo que ya sé sobre la ciudad sagrada inca, mis expectativas y la experiencia de otros viajes realizados. Con esta información, puedo hacer un plan de viaje. Este incluirá cómo llegar, qué hacer, qué llevar, dónde hospedarme, entre otros aspectos. Al estudiar esto, seguramente cambiaré algunas ideas preconcebidas que tenía. Es posible que haya comenzado con algunas ideas erróneas, las cuales evaluaré con mis nuevos conocimientos para descartarlas o no. Es igual en nuestra práctica educativa. Tenemos las competencias y el perfil de egreso como metas. Entonces, empezamos con los saberes de los que ya cuentan nuestros estudiantes para desarrollar sus competencias. Durante el viaje, iremos afinando nuestro plan, dado que algunas cosas funcionarán mejor que otras. Es igual en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes y nosotros, los docentes, también debemos hacernos estas preguntas. ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo sigo avanzando? Las planificaciones más efectivas se crean a partir de estas preguntas. Hay, evidentemente, diferentes formas de expresarlas, así como hay diferencias en las definiciones de evaluación formativa. En las lecturas de este módulo, podrás leer a Sadler y a Wiggins y McTighe, quienes profundizan en estas preguntas. Revisemos la cartilla de planificación. Verán que en ella se presenta el siguiente proceso. ¿Qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? ¿Qué evidencia voy a usar para evaluarlos? ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? En este módulo podrás comprender estos procesos a partir de las lecturas realizadas. Este proceso se hace presente en los diversos tipos de planificación, que pueden ser cortos, de unas semanas. Por ejemplo, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje. O largas, de un año. Por ejemplo, planificación anual. En otras palabras, precisamos saber a dónde queremos que lleguen nuestros estudiantes al final del año, al final de una unidad didáctica o al final de una tarea, actividad, sesión o sesiones de aprendizaje. Los aprendizajes que queremos lograr son lo primero que debemos tener presente, es decir, lo que esperamos que nuestros estudiantes conozcan o aprendan. Estos son los propósitos de aprendizaje.
A continuación, lo que nos preguntamos es, ¿cómo voy a saber que he logrado el resultado que busco? Si aplicamos esto al ejemplo del viaje, la pregunta sería, ¿cómo sabré que esa fue la mejor forma de hacer el viaje? Lo que en educación se convierte en, ¿cómo podemos los docentes evidenciar que los estudiantes lograron los resultados deseados? ¿Qué evidencia se considerará aceptable para comprobar el logro? Podríamos decirlo, como en esta cita del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Empezar con el fin en mente significa comenzar con un claro entendimiento de tu destino. Significa saber hacia dónde vas y así comprender mejor dónde estás ahora. Y de esta forma, seguir los pasos que siempre te lleven en la dirección correcta. Comenzar con un claro entendimiento, como señala Covey, significa pensar primero ¿a dónde vamos? El concepto de planificación en reversa tiene como sus principales exponentes a Grant Wiggins y Jay McTighe. Ellos son los autores que proponen la planificación en reversa o diseño invertido, que se caracteriza por poner la finalidad educativa de un determinado propósito de aprendizaje como guía, para luego definir cómo se observará ese aprendizaje y después diseñar las actividades que se requieren para desarrollarlo. Es decir, se empieza por el final para llegar al comienzo. Primera fase. Identificar los resultados deseados. ¿Qué deberían saber, comprender y ser capaces de hacer los estudiantes? Segunda fase. Determinar evidencias aceptables. ¿Cómo sabremos si los estudiantes han alcanzado los resultados deseados? ¿Qué aceptaremos como evidencia del aprendizaje del estudiante? Tercera fase. Diseñar las actividades que se requieren para desarrollar los aprendizajes propuestos. Es decir, se empieza por el final para llegar al comienzo. Bien, esta ha sido la exposición, me parece muy buena, del currículo del Ministerio de Educación. Es importante porque nos da varios lineamientos y al final nos propone la planificación inversa, que muchos de repente no lo conocemos o de repente no ha estado en nuestra mente, ¿no? La planificación en reversa o inversa, como se le llame, lo que pretende es algo que nosotros no lo estamos haciendo, colegas. Miren, la planificación directa, la que hemos visto desde un inicio, es que usted planifica cómo va a enseñar a los estudiantes, ¿correcto? Pero no se ha preguntado primero que el más importante es justamente el alumno, el estudiante. Entonces, la planificación inverso-reversa dice lo siguiente: yo no debo pensar qué es lo que necesito para enseñar, sino debo pensar lo siguiente: ¿qué es lo que quiere mi estudiante para aprender? ¿Qué es lo que él desearía que yo le enseñe para que aprenda? Por eso se empieza de los resultados y termina con las actividades. Porque, valgan verdades, nosotros no le preguntamos en la planificación, primero porque no están presentes. La planificación se hace en marzo, ¿correcto? Los estudiantes están en sus casas gozando sus vacaciones. ¿En qué momento al menos hacemos una diagnosis para conocer, pues ya, para la planificación directa al menos, conocer qué demandas tienen, qué intereses tienen, ¿no? ¿Qué es lo que quieren, qué es lo que desean? ¿Cómo es que voy a lograr el propósito que me planteo? Al menos eso no lo tenemos. Y por supuesto la planificación en reversa es mucho más complicadita porque hay que empezar pensando qué es lo que el estudiante realmente necesita aprender. Y creo que esa sería la meta de hoy en adelante, ¿no? Yo no debo preguntarme qué es lo que voy a hacer para enseñar, sino debo preguntarme qué es lo que necesita mi estudiante para aprender. Lo dejo ahí para más adelante, de repente en las preguntas, veamos esto, ¿no? Ahora, ¿qué se necesita para planificar por competencia? Recuerden que estamos en el enfoque por competencia, sustentado bajo la base de la corriente constructivista.
¿no? En la mañana tenía una exposición de psicología, le decía, ¿no? La base fundamental del enfoque por competencia es que está sustentado, está cimentado, o sea, tiene como base al constructivismo, ¿no? Y dentro de ellos a Jean Piaget, a Vygotsky y a otros conocedores teóricos que el Ministerio de Educación no reconoce en el Perú. Pues comprender la relación entre las competencias, enfoques transversales y el perfil del egreso. ¿Qué relación tiene entre una y otra? Y eso se va a lograr en el segundo módulo cuando hablemos del análisis de las palabras clave, ¿no? De competencia, capacidad, estándar y desempeño junto con los enfoques transversales. Comprender cómo progresa la competencia en los estándares. Recuerden que los estándares es lo que nos señalan a nosotros claramente cuál es el nivel de aprendizaje que deben lograr los estudiantes. Es la que de alguna manera el estándar nos dice hasta aquí debes evaluar, porque recuerde que los niveles vienen generalmente en 2 grados, para 2 grados cada nivel del estándar. Por lo tanto, ahí debemos separar muy bien. Supongamos, estamos en primer grado o segundo grado de primaria, tiene el nivel 3, ¿correcto? Corresponde al nivel 3, el grado de primer y segundo grado de primaria. Bueno, disculpen la redundancia. Acá nos señala claramente en las 10, en este caso en primaria son 7 áreas, y ahí nos dicen qué es lo que debe lograr el estudiante, cuál es el estándar para cada uno. Como están juntos, debemos separar. Hasta acá el estudiante debe prepararse o debe responder, es lo que se va a planificar para el primer grado y luego a continuación el segundo grado. Recuerden que el nivel se logra, ¿no? El estándar se logra aprobado el primer y segundo para llegar al cuarto nivel, que es el tercer grado de primaria, junto con el cuarto grado. De tal manera que esto origina algunos problemas también. Yo hago las siguientes preguntas en varias reuniones y muchos no me han respondido las autoridades. Si un estudiante, ejemplo, está en el cuarto nivel, aprueba tercer grado de primaria, todavía no logra el nivel para entrar al quinto nivel, ¿no? Que es quinto y sexto, ¿verdad? Bueno, pongamos el ejemplo que aprueba. Pasa al cuarto grado de primaria y vamos a suponer que retrocede en su aprendizaje, en su logro y, mejor dicho, no logra las competencias. ¿Ese estudiante se queda en cuarto grado o regresa al tercer grado? Es la gran pregunta. Porque se supone que no ha logrado el tercer nivel. Perdón, en este caso el cuarto nivel como ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Él se queda ahí. Entonces, eso hay mucho pan que rebanar para esto. Todavía, colegas, no quiero crear polémica, pero ya algunos analistas se han puesto a conversar sobre esto, ¿no? Y ahí hay un desfase, ¿no? No se puede lograr. Si es por niveles, se supone que el estudiante debe lograr el nivel completo, que significa los 2 grados. ¿Qué pasa cuando dentro del nivel de los 2 grados, como ese primario y también secundario, y otro, y en el séptimo nivel que tiene 3 grados en secundaria, que es peor todavía? ¿Cómo es que en alguno de ellos que no logra puede quedarse o que tiene que retroceder? No, esa es la gran pregunta. Revisar las orientaciones para el tratamiento de los enfoques transversales, esos son 7 enfoques transversales, la vamos a ver seguro más adelante, y para la orientación de la tutoría y la orientación educativa que están dentro del Currículo Nacional de Educación Básica. ¿Cuál es la relación entre planificar y evaluar? Yo les dije que forman parte de un mismo cuerpo. Son procesos estrechamente relacionados, están estrechamente vinculados. Se desarrollan de manera intrínseca interna al proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando los estudiantes, por ejemplo, señalamos aquí como ejemplo, cuando los estudiantes y docentes se involucran en la identificación de avances y dificultades del proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de retroalimentar, como lo están haciendo ustedes en el programa Aprendo en Clase del Ministerio de Educación, y necesitan reorientar, ¿verdad?, este proceso para alcanzar los propósitos planteados, pues aquí se ve un claro ejemplo de que la planificación forma parte de la evaluación. Son 2 entes de un mismo cuerpo. Yo tengo que pensar en mi planificación y a la vez debo ver qué evidencia me van a permitir evaluarlos. Así como decía el video del Currículo Nacional en la planificación. Ambos son de un mismo cuerpo, por lo tanto la planificación y evaluación no lo veamos como un inicio y un final, sino ambos tienen que ver.
Y en el proceso de cómo se va realizando el proceso de enseñanza-aprendizaje, se tiene que ver todas las orientaciones, ¿no?, adecuadas, de tal manera que todos tienen relación, ¿no? Por eso se dice que este currículo está debidamente articulado, a diferencia del anterior. ¿Cuáles son los momentos para planificar, ¿no? Los propósitos de aprendizaje, como es lo que me planteo, dónde voy a llegar, es mi objetivo, mi meta, ¿no? Aquí se desarrollan las competencias, capacidades y estándares de aprendizaje. Los desempeños de grado, edad, estos desempeños que son enriquecidos, y lo que dice el Ministerio de Educación, que están adecuados y adaptados para la realidad, están debidamente precisados. Entonces, eso es ya debido a que se hace un tamizaje entre la competencia, la capacidad y el estándar, ¿no? Ya, esa es la relación que existe. Y luego los enfoques transversales, ¿no? Aquí mide las actitudes, los valores en relación con el propósito de aprendizaje. Todos estos 4 momentos que hemos considerado acá forman parte de, de lo que se planifica tanto en el PCA, en la unidad y en la sesión. Se debe tener en cuenta en los propósitos, las competencias, capacidades y estándares de aprendizaje de cada área curricular, ¿no? Dependiendo si es primario o secundario o inicial, ¿no? Los desempeños de grado de acuerdo a la edad, de acuerdo al estándar. Y estos ya vienen en la programación curricular, pero hay que enriquecerlo, ¿no? Hay que precisarlo, como dice el ministerio. Yo prefiero llamarlo enriquecerlo, ¿no? Adecuarlos, que sean pertinentes a la realidad, al entorno del estudiante. Muy bien, así también debemos atender las necesidades, intereses y características de los estudiantes en relación a los propósitos de aprendizaje. Yo quiero un propósito, como decía el ejemplo, yo quiero viajar a Machu Picchu, yo quiero viajar, no sé, a Cuela, al Museo de Cuela, me parece que queda en Moyobamba, no sé, me parece por ahí, ¿no? En la selva peruana. Yo debo ver, por ejemplo, cómo voy a ir, ¿no? ¿Qué medio voy a tomar? Yo debo inmediatamente prever, etcétera, en mi viaje, qué es lo que, ¿no? Si mi propósito es ir allá, ese es el rumbo que me va a llevar. Tengo que tomar en cuenta si me voy con mis estudiantes, por ejemplo, qué es lo que van a llevar, qué necesitan para visitar, ¿no? En este caso, una reserva histórica, ¿no? O también, por ejemplo, puede ser un viaje a una laguna, ¿no? Bueno, ustedes en la selva tienen un conjunto de riqueza natural, de flora auténtica, ¿no? Que forma parte de la biodiversidad pucallpina, loretana, ¿no? Iquiteña y todos los demás lugares que yo conozco por ahí, Contamana, Nauta, Marañón, etcétera, ¿no? Pues yo debo tomar en cuenta si ese es mi propósito, mi camino, qué es lo que ese propósito a dónde me va a llevar y qué es lo que debo tener para llegar allá, ¿no? Y luego tengo que tener relación también con evaluar cómo voy a llegar allá y qué es lo que debo hacer, y lo que llevo si realmente va a cubrir la expectativa para llegar a ese lugar, ¿no? Entonces, todo eso forma parte también de la evaluación. También debo tener en cuenta los recursos inmateriales, ¿no? Me olvidaba, en las necesidades e intereses anteriores, debo saber, en primer lugar, si los niños, los padres de familia disponen de medios económicos para llevarlos, ¿no? Porque ¿cómo lo voy a llevar? ¿En qué? ¿En carro? ¿En avión? No sé, si es un lugar como en la selva que conozco, en Pequepeque, ¿no? Va a ir un deslizador, ¿qué vamos a utilizar? ¿No? Todo eso depende. Y si los estudiantes tienen, de repente, el interés por conocer. De repente ya lo conocen, muchos de ellos no quieren saber nada, ¿por qué llevarlo a ese mismo lugar? Por eso yo le decía también en la mañana al grupo de psicología, como en la lectura, ¿no? A mí no deben, yo no debo señalarles al estudiante qué leer, sino que van a leer, pero lo que les gusta. Yo les puedo mostrar un bagaje de libros, una cantidad de textos, leerles un resumen para que ellos tomen la decisión de qué van a leer. Porque el gusto por la lectura es lo que les gusta, ¿no? Aquello que les satisface, no lo que les satisface al profesor. Igualito acá, la necesidad de viajar es para el estudiante y para el profesor. El interés de conocer es para el estudiante y el profesor. Las características de mi estudiante me va a decir a mí si es permisible o no de que vayan. Así también los recursos inmateriales, estrategias, métodos, técnicas, etcétera, que yo utilice para lograr el propósito, ¿no? Todo esto forma parte de la planificación. Y tener en cuenta los enfoques del currículo y las áreas curriculares. Recuerden que el enfoque del currículo
este es enfoque por competencias, es socioconstructivo, ¿no? Es socioconstructivo y también forma parte del aprendizaje complejo, ¿no? El pensamiento complejo es otro enfoque. Estos dos enfoques son los que sustentan al enfoque del currículo por competencias. Ahora, hay que determinar el propósito de aprendizaje con base a la necesidad de aprendizaje identificadas de los estudiantes. La planificación, que puede ser a largo y corto plazo, se debe partir de estas tres reflexiones o preguntas. ¿Cuáles son las competencias del currículo? Yo tengo mi programación curricular inicial, primaria y secundaria, dependiendo en qué nivel me encuentro, yo debo ver eso primero. ¿Qué aprendizajes previos, como decía la exposición del currículo, ¿no? No, hace poco. ¿Qué es lo que saben mis estudiantes, ¿no? ¿Qué aprendizajes me traen, ¿no? Ese es el aprendizaje previo, porque yo luego le voy a dar el nuevo aprendizaje. Es importante conocer qué saben, ¿no? Entonces, sin eso yo no podría, ¿no? Y se puede lograr de diversas formas. Yo siempre digo que puede aplicarse una evaluación diagnóstica, nunca es de más. No está prohibida una evaluación diagnóstica para conocer la realidad de los estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que necesitan aprender para yo encaminarme en mi planificación? Miren cuántas cosas se tienen que hacer, pero no lo hacemos porque los estudiantes no se encuentran, no se encuentran. Nosotros ya los esperamos ya con la primera unidad, con nuestro PCA, con nuestras primeras sesiones. Y lo que hacen el estudiante es solamente lo que usted ya ha diseñado, pero no se le ha preguntado si eso es bueno o malo, si eso va a contribuir, si esa es la necesidad y la demanda del estudiante por aprender. De repente eso no quiere aprender, pues mucho pan que rebanar en esto, ¿no? Y la tercera reflexión que se debe hacer es en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran los niños, ¿no? Esto se hace con una prueba diagnóstica, pues. ¿Cuán cerca o lejos están del estándar de aprendizaje para que lo logren? Y luego los desempeños de edad o grado, ¿no? Va a corresponder mucho a que nosotros veamos los estándares. Los estudiantes van a ser nuestros guías, son nuestros descriptores. Ahí se describe el estudiante hasta dónde va a lograr, ¿no? Primer grado de primaria, matemática, resolución de problemas, primera competencia, el estudiante debe lograr hacer operaciones diversas hasta 20. Pues bien, eso es el estándar, eso me está pidiendo el estándar. Pero no me está diciendo que si son 20 niños o 15 niños, basta que algunos o la mayoría de ellos logren hacer operaciones hasta 20, ¿no? Queridos colegas, lo tienen que lograr los 20. ¿No? Eso es lo que demanda el estándar. Lógico, si lo logra ya puede. Por eso existe el AD, que vaya más allá de 20. Pues, magnífico, pero todos. Entonces el estándar es lo que mide la evaluación, es lo que te dice qué debes evaluar, ¿no? Y por eso es importante hacer análisis de esto. Muy bien, ¿cómo diseñar y organizar situaciones, estrategias, condiciones pertinentes al propósito, ¿no? El propósito es muy importante, sabemos que es el objetivo, ¿no? El desarrollo de las competencias es un desafío que nos involucra a todos los profesores, ¿no? Y que debemos acompañar siempre a nuestros niños y niñas. En estos momentos de pandemia que se está haciendo la retroalimentación generalmente después de que los chicos observan su clase o escuchan a través de la web, o lo hacen a través de la televisión o a través de la radio u otro medio, y de acuerdo a esas necesidades se debe orientar, ¿no? El abordaje de la orientación, que siempre ustedes lo están haciendo, por eso es recurrente, debe ser flexible también. O sea, el estudiante de repente ya está aburrido recibir las clases todos los días de lunes a viernes, ¿no? Ya se les hace algo mecánico, ¿no? Ustedes deben hacerlo un poquito más dinámico. Por eso existe la flexibilidad. Analizando en la realimentación de los chicos cuando reciben sus clases, recuerden que las clases no lo hacen para la selva, para la sierra, para la costa, generalmente para la costa, porque quien lo ha diseñado es para el aprendizaje de los chicos de la costa, pero no está diseñado ya sea en la radio, en la web, bueno, salvo honrosas excepciones, ¿no? Cuando está en la etnia, el tipo de idioma que tienen, que he visto, ¿no? Que he visto, podría decir que sí, pero acá no está diseñado para Pucallpa, para Iquitos. Entonces lo que se debe hacer los profesores es que debemos adecuarlo, ¿no? Debemos hacer que ese aprendizaje que de repente para nuestros estudiantes es poco difícil, adecuarlo al entorno, a la realidad, que sea pertinente, porque ustedes saben que el aprendizaje es significativo cuando es pertinente a su realidad. Y eso es competencia, ¿no? El chico es competente, es más competente cuando tiene que ver con su entorno, su realidad, cuando él lo puede hacer satisfactoriamente. Entonces ocurre un conjunto de cosas para que el aprendizaje sea significativo. No que sea significativo para nosotros, sino para ellos. La implementación y orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje
plantea prácticas pedagógicas constantes. En estos momentos no se está haciendo, pero yo he visto a colegas que sí se esmeran. No basta el programa Aprendo en Casa, por si acaso. Ellos diseñan sus propias sesiones, ¿no? Bueno, se acoplan ya en un medio virtual y lo hacen, ¿no? A veces el WhatsApp, que es un poco difícil, a través del celular lo hacen, ¿no? Pequeñas videoconferencias, ahora con el WhatsApp se puede hacer hasta 10, 15 niños, 10, 15 personas. Entonces se podría hacer, no necesariamente tener el Zoom, que esto es caro, ¿no? Esto no se puede conseguir así, ¿no? Entonces, además, el gratuito solamente 40 minutos. Entonces, para eso el profesor tiene que estar sumamente preparado. Hoy en día, en pandemia, el uso de las tecnologías de la información, de la comunicación, muy importante eso. Ahora, aquí, cuando habla de las prácticas pedagógicas, podemos partir de considerar diversos espacios educativos. Cuando dice diversos espacios educativos, quiere decir que no solamente estemos en el aula, colegas. Ya las cuatro paredes ya fueron, tienen que ser fuera del aula. Ustedes tienen, pues, ¿qué les puedo decir a ustedes que son de la Amazonía peruana, de la Amazonia peruana, como dijeron, no es Amazonía, sino Amazonia peruana, cuando tienen toda la flora y fauna a su alrededor? Y si es en la ciudad, pues también puede realizarse viajes de estudio cercanos a la laguna, al río. Los ecosistemas son muy diversos y tienen toda una variedad de flora y fauna maravillosa que todos desearíamos ya tener acá en la costa, ¿no? Entonces, esto es plausible siempre y cuando usted considere espacios educativos, no necesariamente dentro del aula, sino variar, ¿no? Fuera del aula, en los jardines, si hay huertos, en el parque, en las municipalidades, se puede ir con los chicos. Yo he visto mucho lo hacen en nivel inicial, llevando a los chicos como cadenita con su soguita. Yo creo que más que ello debe ser en todos los niveles, ¿no? Porque el chico de secundaria no puede ir al municipio para que se forme ya políticamente, ¿no? Sepa abordar temas sociales, se puede invitar a un museo, se puede invitar a la gobernación del lugar, ¿no? A una posta, hay infinidad de lugares. ¿Por qué estar siempre estando en cuatro paredes? Yo digo, ¿por qué? Cuando lo más estoy hablando de cuando esto se llegue, perdón, a una ya enseñanza en las aulas, ¿no? No estoy diciendo en estos momentos, lamentablemente. A ver, se debe plantear situaciones significativas, porque de ahí parte todo, ¿no? Se debe plantear situaciones significativas para el logro de los aprendizajes significativos también, ¿no? Seleccionar o crear estrategias materiales o recursos educativos. Muchas veces solamente nos atenemos a los recursos o materiales que trae el Ministerio de Educación, los textos, los cuadernos de trabajo, que está muy bien, pero nosotros podemos desarrollar material propio, ¿no? Concreto. Y eso ustedes tienen cantidad de material, disculpen la redundancia, para utilizar, reciclaje, qué sé yo, y semillas de la propia zona, ¿no? Te deberían hacer eso, ¿no? Tienen, como le digo, es un adelanto que digo, en recursos, pues nos sobrepasan a los de otras zonas del Perú, ¿no? Brindar oportunidades diferenciadas a los estudiantes, muy importante. Es verdad que no tenemos en época ya de asistencia a clase, estoy hablando, que es individualizada, ¿no? Es imposible, porque hay aulas de la ciudad y sobre todo hay 30, 40 estudiantes en una misma aula, es difícil, ¿no? Pero sí se puede orientar el aprendizaje diferenciado a aquellos niños que tienen problemas. Si uno lo detecta, pues ahí un apoyo, ¿no? Junto con los tutores. Generar evidencia de aprendizaje. Si no genera evidencia de aprendizaje, usted no puede evaluar. Usted no puede evaluar. Si usted en comprensión lectora está haciendo, por ejemplo, no sé, un texto de una receta de un plato favorito de la selva, ¿no? Un tacacho o el juane u otro. Entonces, perdón, entonces lo que usted ahí necesita es qué evidencia va a hacer que va a ser posible en que se diga que logró el aprendizaje, ¿no? De repente es un texto, de repente la elaboración del mismo platillo, dependiendo, digo ya, de cómo el profesor se maneje en las estrategias, que genere evidencia que el chico sí ha logrado eso, ¿no? De repente un tríptico, un díptico, eso es lo que usted va a evaluar, ¿no? Recuerden, toda una pregunta que se lanzó en una oportunidad, decía, toda sesión necesariamente arroja evidencias y productos, sí, toda sesión
arroja productos. Y yo le dije, una evaluación objetiva que se hace, ustedes saben que se aplica, eso no es una sesión de aprendizaje. Casi el 100% me dijo que no era una sesión de aprendizaje. Es mentira, es una sesión de aprendizaje. Y me dijo, entonces, ¿cuál es el producto? Sencillo, pues el producto es la misma prueba, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Debe haber evidencia de que el chico ha logrado, ¿no? A ver, por otro lado, preguntar y repreguntar sobre la validez de las jornadas. A ver, me está fallando un poco esto, ¿no? Sobre afirmaciones, la validez, las afirmaciones y conclusiones para la reflexión y evaluación. Esto es lo que ustedes seguro están haciendo, ¿no? Ustedes están evaluando constantemente, están preguntando y repreguntando en el programa Aprendo en Casa qué es lo que ha aprendido, qué es lo que no ha entendido, qué es lo que le falta comprender. Y decía, y lo digo muchas veces a ustedes, colegas, ¿no? Si el programa Aprende en Casa a veces es, para algunos estudiantes, es un poco, a veces no es que no lo entiendan, un poco, o sea, es diferente para ellos, por lo mismo que no han tenido la oportunidad de trabajar contigo. A veces, no sé, no toman los apuntes necesarios, o también puede ser problema de recursos tecnológicos, no tienen a mano, ¿no? Entonces los profesores deberían, las clases que se dictan a través del programa Aprende en Casa, evaluar eso, hacerlo más flexible, más sencillo y trabajar con los chicos, ¿no? O sea, decirles, mire, ve, esta clase de hoy día, esto, a ver, ustedes díganme qué es lo que no entendieron, ¿no? Porque ustedes saben que está realimentando todos los días retroalimenta el aprendizaje. Entonces, ahí está la evaluación y la reflexión sobre las evidencias que ha logrado obtener el estudiante en su casa, porque sabe que el aprendizaje lo están haciendo en casa en compañía de sus padres o alguien que los apoya, ¿no? Brindar espacio de retroalimentación, que también se condice con lo anterior, a través de la coevaluación, la interevaluación y la integración. Esto cuando los chicos estén en aula, ¿no? Es interesante que siempre se haga participar a los chicos para que se evalúen entre ellos la coevaluación y una propia autoevaluación, ¿no? Así lo que se logra la autonomía. Ustedes saben, la competencia 29 tiene que ver con la autonomía, el desarrollo de la parte autónoma del estudiante, ¿no? Que no se vuelvan dependientes, ¿no? Independientes, al contrario. Pues bien, ahora, ¿qué criterios se recogen las evidencias sobre el proceso de aprendizaje? Una vez determinado el propósito, que lo habíamos visto, ¿no? Que es el camino donde nos lleva, que se quiere alcanzar en un tiempo determinado, ¿sí? Bueno, que se puede planificar a mediano y corto plazo y largo plazo. Se debe establecer los criterios para recoger evidencias. Esos criterios se llaman criterios de evaluación, ¿no? Que son los mismos desempeños que se transforman en criterios. Y para esto es necesario establecer algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo establecer los criterios para valorar la evidencia de aprendizaje? Y según el propósito del aprendizaje establecido, ¿cómo establecer evidencia de aprendizaje? Las evidencias de aprendizaje están establecidas en que es el logro del estudiante, es el producto que el estudiante ha logrado del propósito de aprendizaje. Algunos le decía muy sencillo, ¿cómo detectar qué evidencia se va a lograr? Si yo digo que mi sesión es, por ejemplo, al inicio es, a ver, elabora su norma de convivencia, el más raído de todos, porque es el que más se utiliza, ¿no? Al inicio. Pues bien, ¿cuál es el producto de la sesión? Va a ser la norma de convivencia, ¿no? Y también parte de las normas de convivencia van a formar parte de la evidencia, ¿no? Tienen que lograr evidencias, ¿no? De cada uno de las reglas establecidas. Esa es la evidencia, ¿no? Entonces, ahí debo saber qué criterios voy a valorar la evidencia de aprendizaje. Tiene que ser que en este caso, que es las normas de convivencia, están claramente definidas, bien escritas, qué sé yo, ¿no? Debe guardar un orden, eso. Y de acuerdo al propósito, ¿cómo establecer la evidencia de aprendizaje? ¿Qué instrumento me pide evaluar? Lo puedo hacer a través de una lista de cotejo, muy simple, ¿no? No voy a establecer una rúbrica aquí. Simplemente está ordenado la norma de convivencia, no están claras y definidas la norma de convivencia que se ha trabajado en el aula. Ahí tiene usted las dos respuestas a las preguntas. ¿Cuáles son los tipos de planificación? Bueno, ya sabemos que es a largo plazo y a corto plazo. Para mi gusto debe ser a largo plazo, el PCA, Planificación Curricular Anual, mediano plazo la unidad didáctica y de corto plazo, muy corto plazo, la sesión de aprendizaje, pero yo, ¿quién soy para irme contra el ministerio? Y según ellos solamente hay dos, ¿no? De largo plazo el PCA y de corto plazo la unidad didáctica junto con la sesión de aprendizaje. Muy bien, a corto plazo la sesión de aprendizaje.
bueno, en este caso las sesiones se organizan secuencialmente y temporalmente las actividades que se desarrollan en el día. De 90 a 120 minutos aproximadamente son lo ideal, ¿no? Y tienen relación con el propósito. Mire, en esto de la cantidad de tiempo, ¿no? En el tiempo. Declaro que esto es para primaria y secundaria. En inicial, si hay algún colega participante en inicial, es de 60 minutos. Eso me clarificaron bien en una oportunidad. Yo dije, está bien, yo acepto eso porque en realidad más me manejo con primaria y secundaria. No quiere decir que inicial no lo conozca. Y me aclararon ahí, no, profesor, lo ideal es 60 minutos como máximo. Sí, pues, porque los niños, de acuerdo a los psicólogos del desarrollo, del aprendizaje, es de 5 a 10 minutos, están totalmente enfocados a partir de ahí y dependiendo de los 5, 6, 7 años, ¿no? A medida que avanza el desarrollo biológico de los estudiantes, se manejan más tiempo. Entonces, es imposible que una profesora esté totalmente hablando durante 20 minutos y los chicos de inicial, los primeros grados, primero no lo van a entender, porque se ponen a jugar, se distraen, se cansan, ¿no? Pero una sesión de aprendizaje de 90, 100 minutos para primaria y secundaria creo que es bien logrado. Muy bien, ahí tienen la primera parte con relación a la planificación, que luego se va a concatenar con el segundo. No sé, ahora sí quiero dejar de compartir y de acuerdo a lo que habíamos señalado, algunas preguntas lo pueden hacer directamente, por favor. ¿Sí? A ver, profesor Aquito Morales, si se encuentra por acá. ¿Alguna pregunta? ¿No? De Rocío, de Fabiola, de Sonia, de Ruth, de Mara Yadira López. Si hubiera alguna pregunta con relación a esta primera exposición del módulo 1 de currículum. ¿Sí? Unos breves minutos porque luego empezaremos con el segundo módulo para compartir con ustedes. Voy a ver si en el chat hay algunas preguntas. No hay ninguna pregunta. Tampoco lo están haciendo en forma directa. Yo creo que continuamos. Muy bien. Voy a compartir con ustedes el módulo 2 que tiene que ver con las palabras clave, competencia, capacidad, estándar, desempeño, ¿no? De nuevo, estamos ya organizados. El manejo de competencias, capacidad, estándares y desempeños y enfoques transversales. Todo esto demanda el módulo 2, en resumen, ¿no? Veamos, debemos partir que el módulo, el currículo anterior fue, digamos, muy engorroso, ¿no? Creo que todos lo conocemos, además que era pues, muy ampuloso, era muy denso, ¿no? Entonces, desde ahí, y también ya no correspondía a la realidad. Recuerden ustedes que un currículo se basa en la realidad y en la actualidad. Estaba desactualizado totalmente, a pesar que se aprobó el 2009, ¿eh? En diciembre, el 5 de diciembre, me parece, del 2009 se aprobó y ha durado hasta el 2013 y 14 en el cual se comenzó a trabajar ya el marco curricular de este Currículo Nacional de Educación Básica y en la cual se sustentó en la ruta de aprendizaje para no hacerlo, no discontinuar el proceso, ¿no? Ustedes se acuerdan, 2013, 2014, 2015, la ruta de aprendizaje acompañaron, ¿no? Hay una pregunta que me hicieron siempre, ¿y la ruta de aprendizaje ya dejaron de ser? No. Recuerden que la ruta de aprendizaje eran metodologías, eran formas, estrategias para poder encaminar al estudiante. Sí, hay muy buenas estrategias, usted puede recurrir. Inclusive el Ministerio de Educación todavía considera las rutas, sobre todo en las estrategias, ¿no? Es muy importante, no ha muerto, nada muere. Se enriqueció, sí. Claro, empezó con falencias, ¿no? Pero poco a poco se fue aclimatando y en un momento determinado ya eso pasó a ser, a formar parte del Currículo Nacional de Educación Básica que fue aprobado en julio del año 2016. Pero los retos de la educación básica. Educar es un proceso integral que permite incluir a los estudiantes a la sociedad para tener una convivencia aceptable desarrollando sus potencialidades. Se entiende la educación como un proceso integral de todas las áreas, de todas las áreas. Convivimos en un mundo actualizado con esto de las TIC, ¿no? El desarrollo que se ha venido dando en el mundo moderno y postmoderno, contemporáneo, es que las TIC están
al alcance de la mano, ¿no? Y la información, ¿no? Estamos viviendo el paradigma de la información. El conocimiento se comparte, ¿no? El conocimiento no es como antes, que se detenía en el tiempo. Tuvieron que pasar cientos de años para decir que Colón tenía razón, de que la Tierra no era plana. ¿Se dan cuenta? Copérnico, con que la Tierra no se mueve. Terminaron muchos años, esos conocimientos se tuvieron como regla general, ¿no? Hoy no. Hoy el conocimiento está viviendo minuto a minuto. De tal manera, lo que ayer fue, hoy ya no es. Se dijo que el coronavirus era un problema de China y que fue producto de un cierto animal como es el quirquincho. Ahora ya se dice que es otra cosa. No, se dice que la ivermectina, la citromicina y otros eran importantes, pero hoy se ha descubierto que no. Porque esto es algo nuevo y constantemente están rebuscando cómo curar esta pandemia, ¿no? Tener la vacuna. Se dan cuenta, pero es cambio inmediato. La ivermectina a los principios de marzo y abril y mayo, hasta yo mismo he tenido que ver, porque de repente, por el temor de comprar ivermectina, porque pensaba que de repente me servía para, si es que me contagio. Y ahora resulta que hice compras por las puras, y un precio carísimo. Se dan cuenta, el conocimiento es de hoy para mañana, ya no puedes estar desbalanceado. El libro que tienes ayer ya no sé, ya en un mes ya no te sirve, ¿no? Salvo los cuentos, las historias que ahí quedan, ¿no? Las crónicas. Pero ya no, la actualización es inmediata, estamos en la era del conocimiento. Educar es acompañar de manera integral entonces el proceso de aprendizaje, ¿no? Y se moviliza la parte cognitiva. Miren, la parte cognitiva no ha muerto, ¿no? El conocimiento es una capacidad, por si acaso, forma parte de las capacidades, ya lo vamos a ver, y la parte socioemocional, afectiva, el apego, que es importantísimo, ¿no? El estudiante debe generar estructuras internas cognitivas, socioemocionales, para desarrollarse como persona, tener principios y valores y actitudes que nos faltan muchos los peruanos, ¿ah? Y que puedan ejercer sus derechos a cumplir sus deberes, ¿no? Es muy importante que el estudiante desarrolle y sepa cuáles son sus deberes y derechos, ¿no? Para lograr los propósitos educativos docentes, el acompañante estudiante, usted es un mediador, es un acompañante permanente, hoy más que nunca con esto, programa de Aprendo en Casa. Educar y desarrollar potencialidades del estudiante teniendo en cuenta sus derechos y deberes, respetando la diversidad de identidades. Ojo, recuerden que la identidad de género es del mundo postmoderno, contemporáneo, ¿no? En estos momentos ya tenemos que dejar los falsos prejuicios, ¿no? En estos momentos cada uno ya, su identidad sexual es de acuerdo a cómo elige, ¿no? Cada persona es libre de elegir y nosotros no debemos interponernos en eso. Nuestros estudiantes tampoco es posible que nos estén enseñando que nosotros los profesores direccionamos al estudiante para que sea, no sé, gay o, ¿no? o afeminado, no es cierto. Por eso hay una lucha tremenda y el Ministerio de Educación no aclara en su debida, no aclaró en su debida oportunidad. Nosotros no formamos chicos, nosotros enseñamos, ¿no? En ciencia y tecnología sobre todo desarrolla las partes del cuerpo humano, ¿no? Y señala cuáles son las enfermedades, cómo cuidarse. No está señalando de que tienen, no. Entonces eso debemos dejar entender muy en claro, sobre todo los chicos de secundaria, ¿no? Las tendencias actuales de hoy día es la aceleración masiva de la producción de conocimiento. Estamos en la era de conocimiento, la revaloración de los saberes de otras culturas. Recuerden que tu cultura ya no te pertenece. Ese es otro punto importante. Recuerden, Machu Picchu es mundial. Machu Picchu es mundial, ¿no? El Cuela es mundial, el Gran Pajatén es mundial. Aquí en Trujillo, las Huacas del Sol y la Luna, Chan Chan, son universales, las líneas de Nazca. No somos dueños de nada, ¿no? Pero bajo ese punto, también están tomando otros que no quisiera meterme ahí, que es un poco molestoso, ¿no? Con ese fin, también quieren hacer que, por ejemplo, la reserva del mano y del agua sea mundial. Y ahí sí creo que no puede ser, porque es una tendencia a que todo sea mundial, entonces pueden llegar a cualquier parte de Europa cuando hay una sequía y nos vienen a quitar el agua, ¿no? Claro, sería egoísta no darles, pero si se proclama mundial, hay este elemento básico de la fauna, la flora, el agua, todo ello es mundial, pues entonces un europeo puede decir, bueno, pues me voy al Mano, me voy a la Amazonía y esa agua la tengo que porque me pertenece también, no solamente le pertenece al Perú.
Eso es mucho pan que rebanar más adelante, en alguna conferencia lo he dicho, ¿no? Trabajo con gran cantidad de información en colectivo, ¿no? El motor más grande que es el Google, usted tiene información variada, ¿no? Usted pone una palabra y le salen millones de secciones, pero hay que tener mucho cuidado para elegir, ¿no? El uso masivo de las tecnologías de información y la comunicación, la innovación constante en las tecnologías es pero súper. Ahora tenemos hasta 4, 5, 6 plataformas virtuales, no solamente el Zoom que estamos utilizando, tenemos el Google Meet, el Jitsi Meet, el Stream Meet, ¿no? Y ya van a aparecer otros Meet, o sea, otras reuniones, ¿no? Y cada vez se está masificando más. El seguimiento de miles de nuevos tipos de trabajo, ¿no? Ese es el mundo postmoderno y contemporáneo. Pues ahí tenemos la estructura de nuestro currículo nacional, los estándares, las 31 competencias, que es para todo, pero generalmente para secundaria 30 competencias le pertenecen a primaria, 14 competencias le pertenecen a inicial, ¿no? 7 a lo de solo 2 años, ¿no? Y de 2 a 4 años. Entonces ahí tienen toda la variedad, la capacidad y los desempeños. ¿Qué características tiene nuestro currículo nacional de educación básica? Es flexible, quiere decir que fácilmente se puede adaptar a la realidad. Hoy más que nunca nuestro currículo tiene que atender ¿qué? El coronavirus. Apenas si las clases empezaran ya en las aulas o semipresencial o presencial, el currículo tiene que adecuarse, ¿no? Un currículo de emergencia, como se dijo en el fenómeno del niño, ¿no? Es participativo porque la comunidad educativa tiene aquí un rol, pero lamentablemente lo han hecho entre 4 paredes, pues en Lima, pero, o sea, solamente decorativo el participativo, ¿no? Debería ser así, todos debemos participar. Es integrador, o sea, es holístico, promueve la implementación de las aulas, las competencias, capacidades, estándares y áreas curriculares, ¿no? Es diversificado porque se adecua el currículo a las características y demandas. Esto también es letra muerta, ¿no? El currículo nacional se debería tener en manera regional, o sea, lo que es la selva, lo que, ¿no? En cada región debería tener su propio currículo diversificado, claro, teniendo como alma mater, como base el currículo nacional de educación básica, ¿no? Y atendiendo su economía, su lingüística, su geografía, su medio sociogeográfico. Es abierto porque incorpora nuevas competencias y se adapta a la realidad. En este caso, por ejemplo, por la pandemia, ya eso permite. Justamente si fuera cerrado, no permitiría. Es significativo porque toma en cuenta las experiencias, conocimientos y además dijimos algo muy importante, ¿no? Toma en cuenta la pertinencia y pertenencia del estudiante. Es valorativo porque me voy a actitudes positivas, ¿no? De convivencia social, democratización, valores, moral, etcétera. El ciudadano que queremos formar está en el perfil del egreso, como lo dijo la exposición del video, ¿no? El primer herramienta, lo primero que debemos conocer del currículo es el perfil de egreso. Acá están los 11 perfiles que demanda desde que el alumno empieza hasta que el alumno termine. Desde que el alumno empieza su edad escolar hasta la secundaria del quinto, ¿no? No se enlaza aquí la superior, debería. Hasta ahí está el perfil de egreso. Todo esto se debe lograr a través de los años. Quiere decir que tanto inicial, luego primaria y secundaria, se deben lograr estos 11 perfiles. Cada uno está articulado a un área curricular, cada una de ellas. Haciendo ya un resumen, el currículo entonces es flexible, abierto, diversificado, integrador, valorativo, significativo, participativo. Sus elementos principales del currículo son el enfoque transversal, los enfoques son 7, el perfil de egreso con 11, las competencias que son 31 en general, y los estándares de aprendizaje que acompañan esto. Y dentro de las competencias dirán ustedes, ¿por qué no aparecen las capacidades? Porque las capacidades son recursos de las competencias. El maestro lo va a lograr a través de proyectos, casos, problemas, etcétera, ¿no? A partir de situaciones significativas del contexto real, quiere decir que le sea pertinente al estudiante, ¿no? Partiendo del resumen general, las tendencias tienen que ver con el perfil, los 11 aprendizajes para lograr eso, las competencias, ¿no? Los 7 enfoques, los valores y actitudes dentro de los 7 enfoques, las capacidades que son los conocimientos, habilidades y actitudes, ¿no? De cada área curricular, los estándares que de alguna manera están articulados de menor a mayor complejidad y que esto define el nivel esperado. El nivel esperado es lo que se quiere lograr en el aprendizaje, es el estándar, muy importante esto, ¿no? Y los desempeños que se hacen a través de las evidencias para evaluar la autonomía del estudiante, los centros retroalimentan permanentemente como lo están haciendo hoy en día en el programa Aprendo en Casa.
Estos desempeños, por si acaso, tanto la competencia, la capacidad, los estándares, se seleccionan, ¿correcto? De acuerdo al área curricular, de acuerdo al nivel educativo, la educación básica, regular, alternativa y EVE, ¿no? Y los desempeños son precisados, enriquecidos, pertinentes, ¿no? Vienen escritos ya, pero eso no es un copia y pega. La competencia y capacidad, sí. Una vez que se selecciona, se copia y pega, no puede cambiar usted. Muy bien. ¿Cuál es la escuela que queremos? Hay que asegurar la formación integral del ciudadano en el país que necesita. Cuenta con un directivo que ejerce liderazgo pedagógico, que es el director, es un líder pedagógico en sus respectivas escuelas, queridos participantes. Trabaja de manera colegiada para mejorar los aprendizajes de sus estudiantes, así lo es, se reunían, ¿no? Hoy se están reuniendo colegiadamente a través de plataforma virtual. Pregúntese, el director desarrolla una gestión autónoma adaptando a las necesidades de estudiantes junto con la escuela. Esa es la escuela que queremos, ¿no? Fomenta el compromiso de la escuela y facilita la presión de las madres y padres de familia en el aprendizaje de sus hijos. Hoy lo están haciendo a través del programa Aprendo en Casa, se están comunicando con la escuela y la escuela lo está monitoreando. Los profesores monitorean constantemente a los estudiantes que trabajan en sus casas. Promueve la convivencia, participación democrática, inclusiva, intercultural, orientada al bien común y la excelencia, ¿no? Con altas expectativas sobre el aprendizaje de los estudiantes y el desempeño docentes, valorando sus saberes y habilidades. Todo esto es la escuela que queremos. Los elementos de educación básica, muy sencillos, del perfil ya lo vimos, la competencia, los estándares, capacidades y desempeño, ¿no? Muy bien, ahora veamos un video, ¿sí? Un video respecto a esto, ¿no? Quiero que presten mucha atención, escuchen. Cuando hablamos de competencias, nos referimos a la facultad que tiene una persona para combinar sus capacidades para la resolución de un problema, para lograr un objetivo específico. Por ejemplo, en estos últimos días en Perú, se han dado lluvias, se han dado situaciones lamentables, crecida de ríos, y en medio de estas tragedias hemos visto cómo algunos puentes se han caído, puentes actuales, puentes modernos, y los puentes con la tecnología de hace 400 años no se han caído, no se han desplomado. Entonces podríamos definir a partir de ahí a qué lo definimos un ingeniero competente y un ingeniero incompetente. Podríamos decir entonces que un ingeniero competente es aquel que realizó una obra de gran calidad que dura a través del tiempo y da un servicio a la humanidad, a sus ciudadanos, a los vecinos. Y un ingeniero incompetente es una persona que, si bien es cierto, tiene un título de ingeniero, al realizar su obra, rápidamente ésta se desploma, ocasionando grave daño a la comunidad, a la sociedad. De esta manera, las competencias son de mucha importancia para la solución de problemas, en la cual, para solucionar este problema, lo hago de manera ética. Una competencia, una persona competente requiere de capacidades. Y estas capacidades son recursos. Estos recursos podríamos definirlos como habilidades, aptitudes, con el fin que estos aprendizajes, estas capacidades, le sirvan a la persona para lograr sus objetivos. Por ejemplo, un buen ingeniero necesita de conocimientos del cemento. Por ejemplo, yo tengo una amiga que estudia ingeniería y que
Hace unos días me contó que se había ido a un curso para aprender acerca de cemento, de cómo son las características del cemento, y se va a un curso de 2 días para aprender las características del cemento. Y esto es de mucha importancia para alguien que quiere ser ingeniero civil. Y es de mucha importancia. Es como para un maestro el tener claro los conceptos de la psicología educativa es de suma importancia para que este profesor pueda relacionarse con sus alumnos o pueda realizar proyectos que traigan éxito a sus estudiantes. Cuando hablamos de capacidades, nos referimos a estos recursos, a estas habilidades sociales, a estas habilidades cognitivas, a esta actitud que tiene un individuo para lograr su objetivo. La actitud es de mucha importancia, ya que todos sabemos que en los procesos de cumplir nuestros objetivos, muchas veces se requiere de paciencia, entusiasmo, perseverancia, ya que los procesos siempre son a mediano o largo plazo para lograr nuestros objetivos. Otro aspecto importante son los estándares de aprendizaje. ¿Qué son los estándares de aprendizaje? Son descripciones del desarrollo de la competencia, pues la competencia evoluciona a lo largo de toda la vida escolar. La competencia está dividida en 8 niveles y viene desde el inicio de su etapa escolar, desde los 0 años, hasta cuando acabe el colegio, que es el 8º nivel, el 8º estándar de aprendizaje. ¿Y esto para qué nos sirve? ¿Cuál es la utilidad de definir que la competencia tenga 8 niveles de aprendizaje? Lo importante para esto es que si un alumno está en primer año, por los estándares de aprendizaje, el maestro puede identificar si, estando en primer año, tiene las competencias propias de un alumno de primer año, porque podría ser que tuvieran competencias de un alumno de tercer año, es decir, tenemos a un alumno con unas habilidades superiores a la de su nivel. Y de esta manera el maestro puede implicar en la exigencia, puede exigirle más a este estudiante, ya que está comprobado que sus competencias son superiores. También podría ser que estando en primer año tuviera competencias de un alumno de primaria. Estando en primero y secundaria tenga competencias de un alumno de primaria. Y esto le haría al maestro a volver a planificar sus sesiones de aprendizaje de tal manera que este alumno que tiene estas dificultades pueda en sí desarrollar estas competencias y pueda desarrollar estos prerequisitos, los cuales son de mucha importancia. Cuando hablamos de los desempeños, estamos ingresando al campo de la administración de los recursos humanos. Los desempeños son vistos en el ámbito laboral como la capacidad que tienen los empleados para cumplir con las metas empresariales. De esta manera, un empleado tiene un desempeño que está de acuerdo con lo que exigen las metas empresariales. La organización. De estos ámbitos de la administración, como es común en educación, se toma este concepto de desempeño y se identifica al alumno en su desempeño, en su conducta, en su actitud, en su producción intelectual, frente a lo que se le pide mínimamente para el grado que tiene, y ese es un concepto denominado estándares de aprendizaje. Por lo tanto, los desempeños es la conducta del estudiante, cómo el alumno aprende, expone todas sus acciones, y estas acciones se identifica si está en relación con lo que se le pide en el estándar de aprendizaje. De esta manera consideramos que las competencias son de suma importancia para la resolución de problemas en la vida diaria, actuando de forma ética, en la cual se utilizan como recursos las capacidades.
que las capacidades son las habilidades, las actitudes, los conocimientos que tiene una persona que se utilizan para resolver un problema social de manera ética, correcta, y que esta competencia tiene 8 niveles, las cuales van en toda la educación básica regular, las cuales miden los desempeños de los alumnos, y que en la medida que un alumno demuestre sus desempeños, un maestro puede identificar su sesión de aprendizaje, o bien la puede volver mucho más exigente, o puede desarrollar prerequisitos cuando identifica que el alumno, para el grado que se encuentra, no tiene desarrollado los estándares que se requieren. Bien, ahí hemos tenido la exposición sobre las palabras clave, ¿no? Entonces, está suficientemente claro de qué definen el currículo nacional, ¿no? Tanto las competencias, que son las facultades de las personas, en el caso del estudiante, de combinar un conjunto de capacidades. Estas capacidades son los recursos, por eso es que la competencia involucra la capacidad, ¿no? Ya no es necesario mencionar competencia, capacidad, estándar, porque lo va a involucrar. Por supuesto que en el propósito de aprendizaje hay que colocarlo. Algunos se colocan en el mismo cuadro, la competencia primero, debajo las capacidades o capacidad que se va a tomar, ¿no? Estas de alguna manera desarrollan en forma vinculada entre el estándar y el desempeño, ¿no? Hay que hacer un cruce ahí para poder relacionar ambos entre el estándar, que es lo que me pide para poder alcanzar el logro de aprendizaje, y el desempeño, que es lo inmediato, que es la descripción específica más inmediata que debo lograr, y que a la vez articule también la evidencia que se quiere lograr. Esta evidencia finalmente se evalúa, ¿no? Con un instrumento, que generalmente es una lista de cotejo o una rúbrica. Bueno, ya eso está sumamente dicho ya. Y acá vuelve a mencionar, ¿no?, cuáles son los niños competentes, ¿no? El niño es competente cuando su aprendizaje es significativo. ¿Y cuándo es significativo? Cuando analiza, reflexiona, expone su punto de vista, respetando las opiniones de los demás. Es muy importante que el niño competente, aparte de manejar recursos, que son las capacidades, o sea, donde están los conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes con P y actitudes con C, valores morales, etcétera, es necesario que el chico sepa analizar, reflexionar, sea autónomo, ¿no? Pueda participar, porque muchos de los niños son cohibidos, no participan. Entonces es importante que el estudiante se desarrolle en forma autónoma, ¿no? Libre de prejuicios, y por supuesto que esto lo va a lograr a lo largo y ancho del desarrollo del currículo nacional en el perfil del egreso de los 11 perfiles. Los estándares, ¿no?, son 8, ¿no? Generalmente lo deseado es el séptimo ciclo. El nivel 8 está diciendo que el estudiante ha logrado todo, ese nivel sumamente destacado, ¿no? Es lo que se ha logrado, ¿no? Los profesores generalmente, alcanzando el séptimo ciclo, que es en secundaria, se despreocupan del octavo nivel. No, lo que quieren lograr es, como bien he dicho en la exposición, lograr los 8 niveles para la satisfacción del estudiante, para decir que se sienta que ha logrado un aprendizaje holístico, integrador, ¿no?, que va a responder a las necesidades de su comunidad, a las necesidades que él mismo se proyecte en el futuro, en su proyecto de vida, ¿no?, país. Igual la capacidad y los desempeños. Aquí hay que tener en cuenta que los desempeños es lo que se observa en clase, ¿no? ¿Qué es lo que se evalúa en clase? Los desempeños. ¿Qué es lo que se evalúa al final de cada periodo? En este caso, bimestre, trimestre, se evalúan competencias, ¿no?, que es la suma del desempeño con la capacidad, y relacionado con el estándar, ¿no?, que es el logro del aprendizaje. Y aquí los enfoques transversales, sabemos que son 7, y los enfoques transversales responden a las actitudes, los valores, etcétera, que tienen los estudiantes, ¿no? Y eso es tanto para el profesor como para el estudiante, ¿no? En el enfoque de derechos, conciencia de derechos, libertad, responsabilidad, son valores. Esos valores se transforman en actitudes, quiere decir, en el acto mismo, en la actividad del desarrollo, ¿no? Como siempre digo, ¿no?, si uno dice que es
honrado, pues que el valor intrínseco de la honradez, o sea, interno, se aflore como actitud en base a hechos, ¿no? Cuando un niño encuentra un lapicero, encuentra un plumón, encuentra dinero, ya sea en el aula o en la calle o en su propia casa, inmediatamente es la devolución y preguntando de quién es. Ahí se demuestra intrínsecamente que el gran valor de la honradez se ha vuelto una actitud que se puede observar. Esa actitud es la representación del valor de la honradez. Igual la honestidad, el respeto, la democracia, la justicia, ¿no? El segundo enfoque inclusivo de la atención a la diversidad, el respeto a la diferencia, la equidad de la enseñanza para todos por igual y confianza en la persona, ¿no? El enfoque de la cultura o interculturalidad, la identidad cultural, la justicia, el diálogo intercultural entre diferentes etnias, ¿no? Aquí sobre todo en la realidad de la selva, ¿no? Hay diferentes etnias es importante, aldeas, ¿no? Es importante que con ellos haya una relación directa, ¿no? Sobre todo muchos de los niños que están llevando clase en las escuelas públicas. En enfoque de igualdad de género, que está ahorita un poco, digamos, hay problemas, ¿no? Se ha sometido al Tribunal Constitucional inclusive, y la igualdad de dignidad, la justicia y la empatía, ¿no? Nosotros debemos ser empáticos, no tenemos por qué prejuzgar, ¿no? Cada persona es dueño de sí misma, de tomar la identidad que quiera, ¿no? Sexual, ¿no? Entonces, eso no puede estar prohibida, ni tampoco los niños hacer bullying, y eso ya en una sociedad moderna, postmoderna, ya no podemos estar en una sociedad contemporánea del siglo XXI, es imposible. ¿Ya? Lo que sí se pide es el respeto, ¿no? El respeto a eso. El enfoque ambiental, la solidaridad planetaria que decía del pensamiento complejo y la equidad intergeneracional, ¿no? La justicia y solidaridad, el respeto a toda forma de vida. Ustedes se dan cuenta cómo el medio ambiente ha cambiado, ¿no? Y de repente no hay mal que por bien no venga. Este proceso de estar encerrados, en cuarentena, ha hecho que las aguas de los ríos, los mares y las lagunas y la flora y fauna reflorezcan, ¿no? Dejo de contaminación. La equidad y justicia solidaria, la empatía, esto está en la orientación al bien común, la responsabilidad, el respeto, ¿no? Y finalmente el enfoque a la búsqueda de la excelencia, la flexibilidad y apertura y superación y personal. El enfoque de la búsqueda de la excelencia es transversal a los 7, ¿eh? En los 6, todos. Todo de alguna manera lo que busca es la excelencia del aprendizaje, la excelencia del estudiante, ¿no? ¿Cuáles son las orientaciones de acuerdo al Ministerio de Educación? Son 10 orientaciones y que estas se deben considerar en la sesión de aprendizaje. Partir de situaciones significativas, generar interés y disposición de cómo aprender haciendo, a partir de los saberes previos, construir el nuevo conocimiento, que ahí decía que para yo dar el nuevo conocimiento a un estudiante debo partir de los saberes, qué es lo que sabe para yo enseñarlo. Porque se supone que si un estudiante, lo decía también en el video, si un estudiante yo traigo el conocimiento, ¿no? Las competencias que quiero desarrollar, pudiera ser que sean demasiado elevadas o también muy por debajo del nivel que quiere el estudiante, ¿no? Para eso el estándar me dice qué es lo que debo o qué es lo que se debe enseñar, ¿no? Ya está prácticamente diagramado lo que hay que seleccionar, ¿no? Y relacionarlo con, con las competencias y capacidades y luego sale el desempeño. A eso se refiere, ¿no? El nuevo conocimiento se imparte cuando se parte de los saberes previos. ¿Qué lo conoce el estudiante para ayudarle de acuerdo a ello? Aprender del error, el error construido, ¿no? Se construye del error, ¿no? Ya no estamos en época de poder hacer que nuestros estudiantes se sientan mal por la equivocación. Justamente de la equivocación sale el nuevo conocimiento, ¿no? Mejor dicho, el conocimiento construido. Es como decir en el principio del Génesis, ¿no? De la oscuridad salió la luz. Entonces, el estudiante, si se equivoca, pues hay que caminarlo y a partir de ese error, hacer que construya el propio aprendizaje significativo. Generar el conflicto cognitivo. Si el estudiante trae a saberes previos, yo debo generar ese equilibrio, como decía Jean Piaget, para poder enmarcarse en el nuevo conocimiento, o sea, proponer mi propósito de aprendizaje. Tengo que crear un desequilibrio, ¿no? Un ejemplito clarito es niños de primer grado de primaria, primer grado,
decirles de qué color son las plantas que hay en tu comunidad, en tu hogar, o en la plaza, en los parques, y los niños te van a coro te van a decir que son verdes, ¿correcto? Pero tú debes crear el conflicto cognitivo diciendo lo siguiente: ¿y ustedes creen, mis queridos niños, que todas las plantas son de color verde? Entonces los niños ya le creaste un conflicto cognitivo y se preguntan que hay plantas que no son de color verde. Ya creaste el conflicto cognitivo a partir de eso, ¿no? Has problematizado ahí. Mediar el progreso de los estudiantes en un nivel de aprendizaje a otro superior. Sí, debe ser articulado del nivel menos complejo al más complejo, ¿no? De acuerdo a eso, se debe seleccionar bien las competencias, capacidades, justamente en el propósito de aprendizaje. Por eso es importantísimo el propósito de aprendizaje. Promover el trabajo cooperativo, ¿no? Más que el colaborativo. La pregunta es, ¿por qué el colaborativo es menos importante que el cooperativo? No, ambos van de la mano. El cooperativo es aquel que tiene que ver que los estudiantes todos deben trabajar digamos, aprovechando el tema transversal, el bien común, el bien para todos, ¿no? De acuerdo a lo que ellos desarrollen, pues la satisfacción del logro va a ser para todos. ¿Por qué se trae a colación el trabajo cooperativo? Porque ustedes saben, como ejemplo, las cooperativas de ahorro, ¿no? Los socios, si colaboran suficientemente, todos van a ser beneficiados. Si no colaboran, pues todos se van a ver menguados en sus ahorros, ¿no? En el proyecto de sus ahorros. Igualito acá, todos a una, fuente ovejuna, todos trabajan. Mientras que el trabajo colaborativo, si bien es cierto, se trabaja en grupo, en equipo, pero es lo que el estudiante puede dar, ¿ok? Y en el trabajo cooperativo todos dan lo máximo que puedan, porque el beneficio es para todos o el perjuicio es para todos. Esa es la diferencia, ¿no? Y hay una interdependencia entre lo que se hace con lo que se recibe. Por ese criterio, ese indicador importante de la interdependencia, que todos dependen de todos, entonces es la diferencia con el aprendizaje o trabajo colaborativo. Promover el pensamiento complejo, ¿no? De Edgar Morin, ¿no? Lo que es también el enfoque por competencias que al inicio le había hecho, ¿no? El enfoque por competencias de este currículo está sustentado justamente en el enfoque sociocultural y está enfocado en lo demás también, ¿no? Cognitivos y todo, pero en el pensamiento complejo de Edgar Morin Morán. Él promueve el pensamiento complejo, es mucho más allá de lo que nosotros realizamos en clase, ¿no? Ese es el superaprendizaje, el metaaprendizaje es lo que se quiere lograr. Y también para la tutoría, como parte final ya, el tutor interactúa con el estudiante, ahí se crea un vínculo socioafectivo y lo que busca es promover el bienestar y fortalecer las competencias entre el estudiante y el profesor, ¿no? Existen dos modalidades, tanto grupal como individual. Para el grupal se crean espacios educativos, por ejemplo, ustedes en Aprendo en Casa se pueden reunir en grupos, ¿no? Con todo el grupo para expresar ideas, para ver cómo está, qué es lo que han aprendido hoy día, si lo han entendido o no, si ha sido asequible y accesible a lo que ellos conocen o es que necesitan una retroalimentación que sea algo más sencillo para que lo entiendan, ¿no? También el estudiante en este caso va a proyectarse hacia el futuro, su proyecto de vida, país, qué sé yo. Y es importante ese proyecto de vida porque así el estudiante se logra metas y objetivos, ¿no? Hacia adelante, ¿no? De repente, terminando primaria, yo quiero terminar mi secundaria con buenas calificaciones y quiero seguir una carrera en la universidad, en el instituto superior, o lo que sea. Lo importante es que se trace un proyecto de vida, ¿no? Y por el mismo lugar que estamos en el Perú se dice de vida país, ¿no? Que contribuye a la comunidad, en este caso, en nuestra selva peruana, ¿no? Y la tutoría individual, eso ya es apartado, ¿no? Se crean espacios, pero de acompañamiento entre estudiante y profesor, de manera individual, ¿no? Y acá hay que tener mucha capacidad de escucha, ¿no? Mucho entendimiento, mucha empatía entre profesor y estudiante. Y finalmente la evaluación, ¿no? Las evaluaciones nunca para el Ministerio de Educación ha sido fácil, ¿no? Siempre ha sido, digamos, el patito feo, el talón de Aquiles, ¿no? Pero se quiere lograr una evaluación formativa, pero al fin y al cabo, le digo con toda sinceridad, si al final siempre se termina con una nota, una calificación, sea esta literal o como antes era numeral de 0 a 20, igual sigue siendo de alguna manera desaprobatoria para los chicos que no logran el A, ¿no? El B están en proceso y generalmente los que no logran están en inicio, es lo mismo, ¿no?
pero la tendencia de la evaluación formativa es que tomemos reflexión con los estudiantes, sobre todo en esta pandemia. Ustedes tienen que seguir un proceso desde que empezaron, todo a lo largo del camino hasta que terminen. Ojalá, muchos han dicho que termine en diciembre, aunque también he escuchado que va a haber una recuperación en enero y febrero. Los profesores no van a estar, por si acaso, quietos, descansando, por si acaso. Descansando, se pone decir en vacaciones, no. Creo que va a haber un reforzamiento, algo así, han dicho, ¿no? Por todo lo que ha sucedido, ¿no? Hay que estar atentos a eso. Finalmente le digo esto porque la evaluación, de alguna manera, siempre va a ser punible, ¿no? Punible, o sea, va a ser castigadora, porque la competencia necesita una nota, ¿no? Una calificación, que en este caso es literal. No, lo que se pretende con la evaluación formativa es que ésta ayude a reforzar el avance del chico, ¿no? Pero para eso también es importante que hay que evaluarlos permanentemente, ¿no? Entonces se tiene que lograr hacer seguimiento permanente, ¿no? Los resultados se tienen que reportar hoy día, se reportan a través de los informes mensuales, lo están haciendo ustedes, ¿no? La información a nivel de aula, ¿no? Y la diversidad de técnicas que se utilice. Los instrumentos estandarizados, yo recomiendo siempre, por favor, para valorar el desempeño y retroalimentar, es muy posible que la evaluación se haga mucho mejor que la lista de cotejos, una rúbrica, ¿no? La rúbrica me parece que es lo mejor que hay, ¿no? Bueno, esta es la última parte, me parece, y yo termino con esto, dejo de compartir, y me gustaría si hay alguna participación, ya que estamos ya en la luz de la noche, ya se han ido las horas, y voy a dejar de compartir para unirnos al aula. Si hay alguna pregunta que hay en la sala que hacer, hágala, o también, de repente la tienen, en el chat, me comunican, o vía directa, ¿correcto? A ver, veamos en el chat si hay algunas preguntas, y si no las hubiera, yo realmente les deseo lo mejor. Esto ha sido mi trabajo el día de hoy. A nombre de Selmía les agradezco mucho su participación. Esperamos encontrarnos en el tiempo, ¿no? Y les comunico a todos que ustedes les van a alcanzar dos materiales el día de mañana probablemente, o el lunes. Uno es un resumen del módulo, de los dos módulos, y a la vez también una evaluación en Word para que lo alcancen, porque ustedes saben que esta especialización necesita una evaluación. Seguro que les van a alcanzar, una ficha de evaluación en Word. Yo mismo le he preparado, así es que no se preocupen. Es fácil de resolver, y se hacen uso solamente del PDF, y luego en el Word lo llenan y me lo alcanzan al correo que está debajo de la hoja de evaluación. Ahí está mi correo, envíenmelo, yo lo evalúo y le envío su nota y semilla. Muchísimas gracias, Dios mediante. Hasta otra oportunidad. Bendiciones, que Dios los cuide mucho, todos ustedes cuídense, y ojalá nos encontremos en la próxima reunión. De mi parte, un saludo a Iselmía, un saludo a ustedes, y Dios y la Virgen y todos los santos que nos suelen acompañar, salgamos adelante. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Rosita, muchísimas gracias Mayra, muchísimas gracias Fabiola, Rocío del Pilar, Aquito y otros que están en las aulas. Gracias, hasta otra oportunidad. Gracias también Fabiola, gracias. Muy bien, pueden ir saliendo por favor.